Hola, Rocío. A ver, ¿puedes hablar para ver si te escucho bien? Hola. Perfecto. ¿Me ayudas a compartir tu presentación, pero en modo presentación? ¿Tu pantalla en modo presentación? No, cámbiale a la otra vista. ¿Traes doble monitor o algo así, verdad? Sí, le quito. No, déjalo nada más. Ahí donde le pusiste, Ah, ya lo pícale. quité. Ajá, Otra vez, comparte presentación. ya. Ya lo quité. Ahí está. Listísimo. Pues mucha suerte. Ya tenemos a dos inscritos. Buenos días, Daniela. Buenos días, contador Luis José. Les presento a Rocío Arreguín, que ya se va a presentar ya al ratito que inicie la sesión solita. Y yo me desconecto, Rocío. Mucha suerte, mucho éxito. Gracias. Listo. Buenos días. Me presento. Soy Rocío Arreguín
Y a nombre de la capacitadora Aprendiendo y a nombre de MRS Consultores, les doy la bienvenida y les agradezco que estén aquí conectados. Hoy vamos a platicar de lo que es el tema del efectivo. ¿Me pueden escribir por ahí si me escuchan bien, si no hay problema? Ok. Bueno, entonces continuamos. Si durante el transcurso de la plática tienen algún comentario, alguna duda, la pueden externar. Eso puede nutrir mucho nuestro curso y eso va a estar muy bien. Vamos a empezar entonces. Les voy a contar un dato. ¿Por qué es importante el efectivo? Según el Banco de México, el 90% de los habitantes de México utilizan el efectivo para hacer el pago de las operaciones de algún tipo de producto. Esto a pesar de que van muchos años que el gobierno ha intentado desincentivar el uso del efectivo. El INEGI también nos reporta que el 95% de los mexicanos elige pagar con efectivo cualquier compra que haga menor a 500 pesos. Y si son mayores de 500 pesos, la cifra solo baja a un 85%. Entonces, como ven, el efectivo es algo muy importante. ¿Qué vamos a platicar hoy? ¿Para quiénes? ¿Nada más para contadores? Pues no. La verdad es que ya tiene tiempo que las normas de información financiera no son solo para contadores. Entonces, cualquiera que tenga relación con el efectivo en una empresa, es importante que al menos tenga las nociones de algunos conceptos que se utilizan para controlar este activo tan importante para ellas. Y esa es la misión que tengo el día de hoy. No tanto que nos memoricemos, ni mucho menos, porque al final aquí lo vamos a tener, pero para mí es suficiente con que vayamos identificando esos conceptos y que después sepamos cómo buscarlos, cómo interpretarlos y cómo llevarlos ya a la práctica. Voy a empezar con unas generalidades. Debido a que esto no fue dirigido exactamente a contadores, no sé si todos traemos algún nivel sobre NIF o no, o qué nivel traemos sobre NIF, y pues nos sirve para todos de repaso. Vamos a ver un poquito de cómo se estructura la serie C. Vamos a platicar del ciclo del efectivo y de cómo se relaciona con todas las demás operaciones de la empresa. Esto para mí es muy importante porque nos da un mapa de cómo nos podemos ir moviendo en las operaciones de la empresa para irla comprendiendo y poder registrar y revisar y hacer todo mejor en una empresa. Vamos a ver las definiciones, su evaluación, su registro, la forma en que se revela y vamos a platicar un poquito sobre lo que es el control y la auditoría de esta cuenta. Entonces, pues no está ni para los que nada más hacen contabilidad, ni nada más para los que hacen auditoría, sino para todo aquel que quiera familiarizarse con estos conceptos. Pues vamos a empezar con una lista. Hay una autora que trabaja mucho sobre las NIF y ella hace mucho hincapié que para poder entender o llegar a ser estados financieros, primero deberíamos de aprendernos toda la serie A, después entender toda la serie C y ya por último nos meteremos a realizar los estados financieros y todo con la serie B. Lo que pretendo es que a lo largo de varios cursos vayamos viendo la serie C para algún día poder platicar ya de estados financieros y de ya elaboración de estados financieros o revisiones de los mismos. Les cuento, la serie C, todos los rubros traen más o menos este esquema. ¿Por qué es importante estudiar los esquemas en las fuentes de información?
porque aunque no tengamos ni idea, si sabemos cómo está el esquema, nos vamos a poder ubicar exactamente en lo que estamos buscando cuando se nos presente una situación. Toda la serie C va a tener un objetivo. Ese objetivo es la razón de la norma. Va a tener un alcance, a quienes está dirigida esta norma. Va a tener una definición de términos. Para los que no son contadores, enfóquense en esta parte. Normalmente en la serie C, de ahí nos manda a un glosario. Y si tenemos alguna duda de lo que estamos haciendo, puede que el término que yo necesito entender esté ahí descrito y ese va a ser el que yo voy a utilizar para tratar de entender una situación. Después vienen las normas de evaluación, presentación y revelación. Esto nos debe de importar mucho a quienes hacemos auditoría, a quienes estamos revisando que se hagan bien las cosas en una contabilidad. Por ejemplo, en las normas de evaluación vamos a ver dos cosas muy importantes: lo que es el registro inicial y lo que es el registro posterior. El registro inicial es cuando ocurre por primera vez la operación y la tenemos que llevar a nuestra información financiera. Por ejemplo, realicé una venta, la registro en el momento en que se llevó a cabo. ¿Qué son los registros posteriores? Los que de esta operación se van a derivar varias veces. Ya registré mi venta, pero quizás la tuve que mandar a una cuenta por cobrar porque no me la pagaron de contado. Entonces, los cobros que yo haga de esta cuenta que quedó pendiente van a ser esos registros posteriores. Entonces, esto también lo voy a encontrar en todas las series C, que nos va a ir explicando cómo registrar al principio y cómo registrar todos los movimientos posteriores. Tenemos después las normas de presentación, que es la forma en que se van a ver expresados en los estados financieros, y las normas de revelación, que son aquellas en las que vamos a tener que señalar algún detalle importante. Principalmente esto va en las notas de los estados financieros, que son parte integral de los estados financieros, y que ya el Código Fiscal de la Federación nos está tomando las notas como parte de la contabilidad. Entonces, para los que son muy fiscalistas y que dicen, las NIF, ¿para qué me van a servir? Cada vez hay más relación entre las NIF y las cuestiones fiscales. Entonces, a los que les encanta el fiscal, también tenemos que entrarle a estudiar mucho lo que son las NIF. La vigencia nos va a hablar a partir desde cuándo empieza, y los transitorios son aquellos que nos van a aclarar algunas dudas o algunos puntos específicos sobre ese rubro. No todos traen esta parte de los transitorios. Ahora sí les voy a contar sobre el ciclo financiero. Algunos autores lo manejan como el ciclo financiero a corto plazo, el ciclo de conversión de efectivo, el ciclo del efectivo. ¿Qué es este circulito? Las empresas se crean básicamente para una cosa: hacer dinero. Ya sea por bienes o por servicios, por comercializar o por producir. Entonces, ¿cómo inicia nuestro ciclo? Con una aportación, con un ingreso, y eso se da en dinero en efectivo. Después, con ese efectivo, se hacen las compras, ya sea que se paguen de contado o se genere una cuenta por pagar. ¿Para qué se hacen esas compras? Para tener un inventario. Si se comercializa, después se va a transformar. Si no, se va a ir transformando en la materia prima, el producto en proceso, y después tenemos un producto terminado que después se va a vender. Si soy una empresa que vende del contado, ahí se cierra mi ciclo de efectivo. No todas y la mayoría no pasan por ahí, tienen que pasar por cuentas por cobrar, y ya después se recupera ese efectivo. Entonces, por eso se habla de que es un ciclo. Vuelvo a empezar, vuelvo a tener dinero y vuelvo a adquirir un inventario que voy a tratar de vender para después intentar cobrarlo. ¿Cuál va a ser el detalle que tenemos que tomar en cuenta? Que las cuentas por cobrar ya no son ese
dinero tal cual, sino que ya tienen un plus, que es realmente la utilidad y por lo que yo estoy poniendo esa empresa y estoy haciendo ese negocio. Al momento de que nosotros vemos este ciclo financiero, nos damos cuenta cuánto tarda nuestro dinero en dar vuelta desde que sale para hacer una compra hasta que regresa a mi caja. Y esto es muy importante estarlo monitoreando porque nos ayuda para algo que es clave, la información financiera, la toma de decisiones. Entonces, una sugerencia es que de acuerdo a la empresa en donde estén trabajando o que estén revisando o que estén haciendo su contabilidad, traten de entender cómo funciona ese ciclo financiero para que puedan a partir de ahí darse cuenta si son capaces de cubrir en un corto o en un largo tiempo todos sus requerimientos de efectivo. Obviamente no me voy a meter tanto a cómo se calcula, cuántos días, bla, bla. Solo les dejo aquí como que la idea de que existe esto, que es una herramienta que nos puede ayudar a que nuestras decisiones sean más enfocadas a lo que necesitamos, y quien necesite profundizar, aquí está la herramienta. Vamos a empezar con el alcance. La NIF C1, que es la encargada de ver esta parte del efectivo y de sus equivalentes, dice que está aplicada a todos aquellos que emiten estados financieros en términos de la NIF A3, perdón. La NIF A3 es la que habla sobre las necesidades de los usuarios y los objetivos de los estados financieros. Yo quiero que hagan aquí una pequeña reflexión. ¿Quiénes son los usuarios y para qué sirve la información financiera? Hay que recordar constantemente eso, porque a veces cuando nos metemos en la rutina y en el día a día, se nos olvida lo importante que es el trabajo que hacemos al concentrar la información de toda la empresa en los estados financieros. Sirven para tomar decisiones. Entonces, es importante la calidad y que esté utilizándose toda la normatividad adecuada para el registro. Entonces, bueno, todas las que necesitan emitir estados financieros son las que van a tener este alcance, y adicionalmente aquellas que tengan que presentar el estado de flujos conforme a la norma B2. Okay. Bueno, la mayoría hemos visto la definición de efectivo. Vamos a ver estos términos porque para poder entender las cosas prácticas necesitamos tener esta parte de teoría. El efectivo es la moneda de curso legal en caja, en depósitos bancarios que están disponibles para la operación. Por eso es muy importante ver cómo vas a salvaguardar este activo, porque este ya está convertido y este es el que es más propenso a que pueda haber algún riesgo de fraude, de robo, y entonces es importante porque todos los demás tienen que pasar por alguna parte del ciclo para convertirse en este efectivo, que es lo que realmente busca la empresa, ¿no? En estos ejemplos, pues ya por ahí podemos ver algunos billetes, las monedas, pero estamos hablando de los que son del curso legal aquí en México. En este año, pues nos han estado cambiando los billetes y ya andamos tratando de coleccionar los nuevos. Son esos. Equivalentes de efectivo. Se les llama equivalentes de efectivo porque se asimilan a, también son valores que están a corto plazo, también son de fácil liquidez, se pueden convertir
fácilmente al otro rubro que ya está convertido, que es el efectivo, y el riesgo que tienen respecto al cambio de su valor no es mucho. Los que más conocemos y que manejan en las empresas son las monedas extranjeras, los metales preciosos amonedados y lo que son las inversiones que están disponibles a la vista. En este sentido, creo que todos ubicamos las monedas extranjeras, el dólar, el euro, el yen. Los metales preciosos están la onza Troy, ahí la onza de plata. Y las inversiones disponibles a la vista, unos ejemplos son, por ejemplo, pagarés, que todos sean menores a 365 días, porque si no ya los tendríamos que reclasificar a otra parte. Las inversiones en CETES, que al final es dinero que está ahí con algunas restricciones, por eso no está en la parte del efectivo, porque no están convertidos como tal en dinero, pero que su conversión se hace en un corto plazo, no pasa de los 365 días, y por eso está también en esta parte de los activos. Ahora, hay una cuestión aquí. Estos efectivos y sus equivalentes tienen algunas circunstancias por las que pueden ser restringidos. Por ejemplo, estas limitaciones que tienen para disponer de ellos pueden venir de algún juicio, alguna demanda, algún crédito que tienen en el cual les están pidiendo que no pueden retirar todo el dinero del banco y tienen que mantenerlo ahí. ¿Qué va a pasar con esta parte? Más adelante las normas de presentación nos van a hablar que siempre y cuando esta restricción sea menor a 1 año, se va a mantener en la parte de circulante. Si esta restricción identificamos que es mayor a 1 año, la vamos a tener que reclasificar a lo que es el primer rubro de los activos no circulantes. Entonces, ya sea que ustedes estén haciendo contabilidad o revisando una contabilidad, sí es importante que cuando identifiquen estas situaciones no ordinarias como un efectivo o su equivalente restringido, se metan a investigar más a fondo. Pidan los contratos, investiguen la demanda, investiguen los plazos en los que estará restringido, la cantidad, los motivos. ¿Por qué? Porque también al momento de generar un estado financiero, se va a tener que revelar en una nota y se va a tener que señalar el motivo por el cual no se puede disponer libremente de ese efectivo y el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, pues aunque queramos leer las normas así como vienen en el librito, pues al final sí necesitamos saber cómo va su registro, cómo va su evaluación y cómo va su revelación, porque todo se va relacionando. Entonces, en el caso de estos equivalentes restringidos, sí les sugeriría, investiguen más, pregunten, pidan, documenten, porque sí es importante para el que toma decisiones a partir de lo que ven los estados financieros, saber que aunque aparentemente es efectivo ya líquido, no puede disponer de la empresa. Y por lo tanto, hay que dejarlo señalado. ¿Qué otra cosa tenemos en la lista que nos viene en la NIF C1 sobre definición de términos? Tenemos lo que son esas inversiones disponibles a la vista. Su disposición se prevé que puede ser de forma inmediata y lo que busca es generar rendimientos. Van a tener riesgo, pero van a tener poco en cuanto a su cambio de valor. Era lo que les comentaba de tener un pagaré. Igual hay que pedir contratos,
hay que verificar los plazos en los que la empresa no va a poder disponer de ellos para poder seguir definiendo si son circulantes o si son no circulantes. Ahora sí, van a decir, no, la parte complicada, los valores de realización, los valores nominales. Sé que se escuchan complicados, pero es algo bien sencillo que es clave entender para después saber cómo debo registrar las operaciones que tienen que ver con efectivo. La primera de ellas es valor neto de realización. ¿Qué nos dice el valor neto de realización? Pues es el monto que se recibe en efectivo o su equivalente en especie por la venta o el intercambio de un activo. Es decir, lo que se está dispuesto a aceptar por ese activo que se está dando o se está recibiendo. Déjenme buscarles un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un billete de 1 euro. En este momento, cuando yo quiera comprar algo aquí en México, me van a decir que me lo van a aceptar a lo que esté en ventanilla, 24 pesos, por redondear algo. Entonces, al final, el valor que ha tenido mi euro no es de 1, sino es de 24 pesos. Ahora, el valor nominal, ese sí es más todavía sencillo. ¿Por qué? Porque ese no va a depender ni del color del billete, ni del monito que le pongan, ni nada. Lo que dice ahí es lo que vale. Por ejemplo, teníamos la Sor Juana, que ya hasta sabíamos que decían, oye, pues de mordida me van a pedir una Sor Juana. Pues ya se les acabó porque ahora la Sor Juana vale 100 pesos. Así que tache a los que dan mordida. Entonces, como pueden ver, ahí puse de ejemplo un billete que viene incluso en la página del Banco de México, en la cual nos habla de todo lo que se le puede hacer para deteriorar y hasta qué punto pierde valor o no pierde valor un billete. Si alguno de ustedes tiene dudas si un billete que recibe de moneda nacional ha perdido o no su valor, le recomiendo que ahí en la página del Banco de México, luego le escriben así, va a aparecer todos los lineamientos y las razones por las que pueden o no seguir manteniendo su valor. Todavía al día de hoy, la Sor Juana de 200 pesos es utilizada y todavía tiene un valor, pero va a llegar un punto en el que ya no nos la van a aceptar. Aún y cuando veamos que es la misma figura, ese no es su valor nominal. Su valor nominal es el número que viene ahí, los 100 o los 200 pesos. Igual pasa con el Benito Juárez, si te confundes y das un billete de 500 porque se parece al de 20, el problema es que el valor nominal no es el mismo. Otra cosa que usamos mucho en la contabilidad, el valor razonable. El valor razonable es el monto de efectivo en la que los participantes que están en el mercado estarían dispuestos a intercambiar en una operación entre partes interesadas. Aquí me gusta hacer énfasis en esta parte, dispuestas e informadas, no porque estés actuando con dolo y conseguiste un valor distinto al de mercado. Por eso hace énfasis en que son dispuestas e informadas. Y además nos pone otra condición, que estamos en un mercado de libre competencia.
¿Qué es lo que pasa con el valor razonable? Que, por ejemplo, yo tengo una onza de plata por la que pagué hace 10 años 500 pesos. Pero al día de hoy me doy cuenta que alguien está dispuesto a pagar por ella, y además, como está bien conservada y parece que es de colección, está dispuesta a pagar por ella 10,000 pesos. Si encuentro en el mercado esa parte interesada y dispuesta, informada a pagarme esos 10,000 pesos, yo tengo que reconocer esa ganancia que tuve por haber enajenado esa onza de plata a un valor muy superior. Ahora, si no puedo realmente definir cuál es su valor razonable, voy a tener que caer en las estimaciones. Y ya sabemos que en contabilidad, cuando llegamos a las estimaciones, pues ya es un tema más de juicio profesional. Y también para eso es muy importante estudiar bastante las NIF, para fortalecer o estar reforzando cómo es nuestro juicio profesional. Porque todas las estimaciones, no va a haber una receta en el librito que nos diga cuáles son correctas o cuáles no. Por eso se llama así, valor razonable. Entonces, en este caso de la operación en la que encontré a alguien que me pagaba más por mi moneda, en un mercado de libre competencia, informado y estaba dispuesto, yo ahí ese es el valor que debo de reconocerle, no los 500 pesos, sino los 10,000 que me estaban pagando. Su costo de adquisición, monto pagado en efectivo o sus equivalentes por un activo al momento de adquisición. Oye, ¿por qué me estás hablando de adquisiciones del efectivo? ¿Cómo funciona eso? En realidad, nos estamos refiriendo a todos los metales o a las divisas. ¿Por qué? Porque al final son una cosa que puede ser comprada y no están en el efectivo como les había dicho que son las monedas y los billetes. Entonces, necesitas usar ese efectivo para comprar este equivalente de efectivo. Y este tipo de equivalentes se van a evaluar a su costo de adquisición. Por eso tenemos que entender cuál es la definición de costo de adquisición. Ahora sí, ya entrando a lo que es la evaluación. Para evaluar lo que son el efectivo, va muy fácil, va su valor nominal. Y los equivalentes del efectivo van a ir a su coste de adquisición, que era el último concepto que estábamos viendo. Un ejemplo muy sencillo es que hay una empresa que cobra el 24 de noviembre del 2021 una venta que había realizado en pesos y la cobra en pesos por 5,000 pesos. Y también realiza otra operación. Cobra el mismo día una venta que había realizado en una moneda extranjera por 5,000 euros. Ahorita no me voy a meter a todo el registro contable, sino a qué movimiento tendríamos que hacer en la cuenta del balance, de acuerdo a lo que nos están diciendo que es el registro de la operación. Entonces, el Banco Nacional ya sabemos lo que vale. Vale 5,000 pesos y no tengo que hacer ningún tipo de conversión, no tengo que ver nada. Si cuento los billetes y dice 5,000, o verifico en mi estado de cuenta y dice 5,000, o reviso el voucher de la tarjeta y dice 5,000, y ahí sí tengo que ver cuánto tarda la tarjeta en pagarme. Si lo de la tarjeta me lo pagan
a las 24, a las 48, es American Express y se toma toda la semana, ahí eso ya también va a depender. Pero de que sabemos que no va a haber una conversión adicional del dinero, lo sabemos. Estamos hablando de pesos. Pero cuando estamos hablando de monedas extranjeras, sí va a ser importante que yo registre la operación con el tipo de cambio. Y ahí viene el lado oscuro del tipo de cambio de las empresas. ¿Cuál tipo de cambio? El que yo quiera, el que quiera la de cobranza, la que quiera la contadora, el que quiera el fiscalista. Para evitar el problema de cuál va a ser el tipo de cambio, es bien fácil. Financieramente pueden agarrar el que quieran, el que se les ocurra, el de ventanilla, el fix, el corporativo que se inventen. Ahí no hay una restricción. Financieramente no van a tener una restricción y no van a tener problema. Fiscalmente sí tienen una limitante. Te dice que tiene que ser pues el que esté publicado en el Banco de México. Y entonces, para hacer las operaciones de hoy, pues yo debo de agarrar el último publicado, que entonces fue el de ayer. Pero no va a haber consistencia, y hago énfasis en esta palabra que es consistencia, porque es parte de los postulados de la serie A que tenemos que aprender muy bien, y que es que se vayan haciendo con cierta congruencia todos los movimientos de la empresa. No va a tener consistencia si la que hace la cobranza utiliza el tipo de cambio que sale en el periódico del Financiero, la contadora agarra la de la página del SAT y alguien más agarra el que creyeron que era el tipo de cambio corporativo. Se van a tener siempre muchos problemas, por lo cual en esta parte de operaciones que se tengan en moneda extranjera, sugerencia para control interno. Hay que emitir los manuales de políticas y procedimientos y poner ahí cuál es el tipo de cambio que vamos a utilizar para la cobranza, para las compras, para todo. Si para todos van a usar el mismo, copien y peguen el mismo párrafo, pero pónganse de acuerdo cuál va a ser el tipo de cambio que van a utilizar para registrar las operaciones en su contabilidad, para que vaya teniendo consistencia con este año, con el anterior, con el que viene, sin importar si cambiaron a la auxiliar que registra, si cambiaron al contador o a la contadora, si cambiaron los auditores. Sin importar eso, la empresa debe tener bien claro cuál debe ser el tipo de cambio que va a utilizar para sus operaciones. Y la única manera de que eso quede bien claro para todos es que esté documentado en un manual de políticas y procedimientos. Esa es la recomendación en esta parte de los tipos de cambio. Como les digo, hay empresas que dependen de extranjeros y por lo tanto quizás les imponen un tipo de cambio. No pasa nada. Financieramente no van a tener ningún problema. Fiscalmente van a tener que aventarse mucho trabajo en estar convirtiendo los tipos de cambio para presentar la información como la autoridad quiere. Pero financieramente no hay ninguna restricción en cuanto al tipo de cambio. Fiscalmente sí, y hay que hacer mucho énfasis. La mayoría de las empresas, sí, vamos a irnos a lo más sencillo, que es que tanto en algo que no me está limitando las normas de información financiera y que puedo decidir, pues voy a alinearme con lo fiscal, porque eso me va a hacer más eficiente mi trabajo y ya no voy a tener que volver a andar recalculando todo al momento de tener que presentar información a las autoridades. Pero eso queda al criterio profesional y a decisión de la empresa. Y bueno, la parte del registro posterior, principalmente lo vamos a ver con
con los que son los equivalentes de efectivo, porque esos sí tienen variaciones en sus valores. Por ejemplo, la misma NIF nos va a señalar que los metales preciosos amonedados, primero, van a registrarse a su valor razonable o a su valor neto de realización, el que pueda conocer. Y de ahí voy a tener una variación, ya sea a favor o en contra, que era el ejemplo que les comentaba de que yo había vendido una moneda de plata que me había costado muy barata, pero pues con el paso del tiempo ganó valor, se volvió de colección y ahora valía mucho. Ahí habría que reconocer en el resultado integral de financiamiento cuál fue, si una utilidad o una pérdida cambiaria. Ahora, con esto de los metales preciosos amonedados, voy a hacer un pequeño paréntesis. La mayoría de las empresas quizás no es algo que utilicen mucho, o eso es lo que pensamos. ¿Cuál es el problema de este tipo de activos? Que necesitamos un lugar seguro para salvaguardarlo. Una caja fuerte, una caja en un banco que nos puede estar costando incluso una renta por tenerlos ahí. Y ha pasado que pues las empresas compran este tipo de metales y para no meterse en problemas o que nadie se entere, a veces algunos dueños son así, no lo registran en contabilidad. Pasan los años y nadie se enteró siquiera que existían. Sin embargo, hoy en día es peligroso que no esté toda esta información metida en contabilidad, porque ¿cómo vas a demostrar a la autoridad este tipo de utilidades cuando después quieran hacer una comercialización de este metal precioso? Va a ser fundamental que todo este tipo de metales que obviamente los contadores siempre se van a enterar de lo que aparezca en el estado de cuenta. Ahí van a usar el estado de cuenta para hacer su conciliación y verificar que todas las operaciones que se realizaron en la compañía quedaron registradas dentro. Ah, pero si anteriormente se habían hecho esta compra de metales y nunca nadie les avisó, ni están enterados, ni nadie sabe. Entonces, por ahí, si saben quién tenga de este tipo de metales que no estén registrados en contabilidad, pues que vaya checando que va a poder hacer eso, porque ya las cosas no son tan sencillas como antes. Mismo pasa con moneda extranjera, que a veces hay gente que tiene dólares en el colchón, en un maletín, es lo mismo. Si todo esto después se va a querer meter a la empresa, hay que tener mucho cuidado y hay que dejar bien documentado, hay que registrar bien las cosas, porque son objetos, son cosas que realmente ya están en la mira de la autoridad. En el caso de la moneda extranjera, su registro posterior tiene que, nos dice la NIF, que tiene que ser a un tipo de cambio con el que se pudieron realizar estos equivalentes de efectivo a una fecha de cierre. Esa puede ser una. Otra puede ser a la fecha en que se van a presentar estados financieros. La mayoría igual y solo estamos acostumbrados a decir, ay, todo se presenta al 31 de diciembre. Pero ¿qué pasa si una compañía acostumbra presentar informes trimestrales a todos los socios? Debemos saber que no todas las empresas son familiares, no todas el dueño es el que está controlando todo, sino que ya hay consejos de administración, un grupo de personas que hasta metió el dinero y no es familia. Entonces, a veces piden información para estar al pendiente de lo que está ocurriendo en la empresa. Y al momento en que se les emitan estados financieros a estos stakeholders o interesados en la información financiera, pues se tienen que emitir esos estados financieros con una correcta valuación
de estos metales, de estas monedas, de estas inversiones a la vista. Y en el caso de las monedas extranjeras, igual, vamos a tener una utilidad o pérdida de acuerdo a cómo haya estado el periodo, y esa variación a favor o a cargo se va a mandar al RIF. Ahora, en el caso de las monedas extranjeras, ahorita que tenemos algo de incertidumbre por la creciente inflación, porque no sabemos qué vaya a pasar con el Banco de México, por lo que sea, al día de hoy sabemos que hay un precio del dólar por peso. Pero si el día de mañana yo genero hoy mis estados financieros, estoy bien feliz porque imprimí, cambié el tipo de letra, puse mis notas, pero si no puse en mis notas con qué fecha estoy haciendo el del cierre, que en este caso el mes pasado fue octubre. Yo digo que estoy valuando al 31 de octubre a un tipo de cambio X. Pero hoy que estoy emitiendo el estado financiero, me di cuenta que cuando lo evalué a hoy, ya hubo una variación significativa en el dólar o en la moneda extranjera. Tengo que también revelarlo en mis estados financieros. Tengo que hacer una nota y en la nota se tiene que poner eso. ¿Cuándo fue el tipo de cambio en el que yo evalué para emitir esos estados financieros? ¿Y cuál es el tipo de cambio hoy, que quizás es cuando estoy firmando y emitiendo ya esos estados financieros? Entonces, es muy importante checar esa parte. Sobre las inversiones disponibles a la vista, igual, a un valor neto de realización a la fecha de cierre, y las variaciones se van a mandar a resultados, al RIF. En teoría, si uno tiene estas inversiones disponibles a la vista, pues lo que está buscando es tener al menos un rendimiento por el dinero y no tenerlo ahí detenido en las cuentas. Y bueno, algunas consideraciones generales para la revisión de este rubro. Y van a decir, no somos auditores, no nos interesa. Pues aunque no sean auditores, es conveniente que aquellos que están supervisando las cuentas de una empresa tengan nociones de procedimientos para revisar y para verificar los objetivos que tiene normalmente auditoría, que es verificar existencia, propiedad, correcta evaluación y correcta presentación. ¿Por qué? Porque eso, si ustedes no se auditan y tienen que entregarle estados financieros a los interesados, la información que ustedes están entregando va a tener más calidad, porque al menos ya pasó por otros ojos, por una supervisión, por un filtro en el que ustedes hicieron algún procedimiento adicional para verificar que sus cifras son razonables. Por ejemplo, para verificar la existencia, en auditoría se acostumbra enviar cartas de confirmación. Esas cartas de confirmación se le envían al banco y dentro de las cosas que se le pide es que nos diga todo lo que tienen de cuentas con esa empresa. Entonces, con eso podemos verificar que no hay algo que falta por registrar, que alguien a lo mejor, el dueño abrió y no les avisó que abrió una cuenta adicional a estas otras cuentas en donde está a lo mejor metiendo otros ingresos o algo, y ustedes no lo detectan, porque a ustedes lo de su operación normal les sigue saliendo sin problema. Los que hacen auditoría es un procedimiento obligado, porque ya hemos visto historias de terror por no haber enviado confirmaciones bancarias, entonces no olvidarlo. La parte de la correcta evaluación, ahí por eso hice mucho énfasis en explicar en qué consistía la evaluación. Nos tenemos que ir a ver si tomaron el tipo de cambio, si se está haciendo una revisión financiera o fiscal. Si es financiera, ellos manejan un tipo de cambio de acuerdo a un manual y a unos procedimientos que les están mandando de un corporativo,
pues hay que hacer la evaluación de acuerdo a ese manual. Si es fiscal, hay que hacerlo de acuerdo a cómo nos marca el código. Y de igual manera, ver que se están presentando correctamente. Ahora, sobre el control interno. Sí, los auditores externos utilizamos la revisión del control interno para determinar cierta razonabilidad de las cuentas o qué tanta confianza podemos tener o no, o qué tan grandes o qué tan pequeñas van a ser nuestras muestras. Sin embargo, para el que está metido en la empresa, es muy importante saber de qué manera va a salvaguardar ese activo, saber qué controles está poniendo. Por ejemplo, hacer un pequeño cuestionario y una pequeña investigación le puede quitar muchos problemas en el futuro. Supongamos que yo voy a ser el nuevo contador de una empresa. Lo primero que yo haría sería conocerla, conocer su ciclo de operación, conocer qué hace, a qué se dedica. Y ya si me voy a ir por rubro para tratar de entender en dónde puedo tener riesgos de que algo se me salga de control, en el caso del efectivo, yo empezaría con investigar si hay firmas mancomunadas, quiénes son los que firman, qué cosas pueden firmar, quiénes son los que autorizan, qué cosas pueden autorizar. Tratar de identificar si lo tienen por escrito y si no, empezar a escribirlo, porque si no está escrito, es como si no existiera. Identificar si hay una adecuada segregación de funciones. Si me dicen que el dueño es el que hace todo y bueno, pues al final es su dinero, pero si estamos hablando ya de una empresa en la que ya el dueño no está metido de lleno, que ya se salió de la operación y que está buscando hacer más negocios y todo, y dejó encargados, pues allí sí es muy importante que alguien haga un análisis de cómo está la segregación de las funciones. Si no hay algún conflicto en esta cuestión del efectivo, porque esto es un área muy propensa de riesgos. ¿Cómo van a definir eso? En el siguiente punto les pongo, evaluar el riesgo según el tipo de empresa. ¿A qué me refiero? Al nivel manejo de efectivo. Oye, mi empresa todo lo vende a crédito y todo me pagan con transferencia porque a lo que me dedico, todo es más de 2,000 pesos. Nunca cobro un peso en efectivo. Creo que esa parte, por lo menos, no es un riesgo. Pero ¿qué tal una barrotera? ¿Qué tal o tiendas pequeñas, una ferretería, que venden mucho en cash? Entonces ahí sí estamos hablando de que el riesgo ha crecido bastante. O hasta un mismo banco, que quizás el banco lo que en teoría te vende son servicios, pero lo que utiliza para su operación es efectivo. Entonces sí se convierte en algo crítico que tiene que revisar. Ahora, en la parte de control interno, al momento de evaluar la empresa, identificó que por su operación tiene que tener fondos fijos de caja. Y no solo tiene uno, tiene 15. Entonces, ahí también hay que establecer qué procedimientos voy a emplear para estar vigilando esa caja. Si a la persona a la que se le está asignando firmó un documento, si se le dio primero el traspaso con cheque, cada cuánto se hace la reposición de caja, qué cosas pueden pagar de ahí, qué cosas no. Si están considerando el límite de los 2,000 pesos que nos marca la ley de ISR para que sean deducibles o no algunas partidas. Todo eso lo tenemos que describir en un procedimiento para que después la persona de caja no salga con, es que yo no sabía, a mí nadie me dijo, a mí nadie me explicó. Hay que dejar las reglas bien escritas. Saber quién va a hacerle el arqueo de caja y decir, va a tener que hacerse por el monto 3 arqueos de caja al año. Por favor, no digan, se van a hacer 3 arqueos de caja el 30 de abril, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre. Porque cuando ya le ponen fecha, la gente ya está esperando que ese día lo van a ir a revisar.
ustedes como control interno digan, van a haber 3 revisiones de caja cuando al encargado de hacer este control se le dé la gana. Entonces sí, la persona va a estar más preocupada por tener en orden sus cosas. Y bueno, para todo esto, siempre tener el documento y tener a alguien que sea el responsable de estar salvaguardando toda esta documentación. Ahora bien, si sus empresas son de las que hacen muchas operaciones en efectivo o que puedan tener alguna operación vulnerable, se sugiere que tengan a alguien que esté monitoreando esto para que no se vayan a salir de los rangos establecidos y de pronto desencadenen una obligación que tengan que informar o hacer. Les digo, ya el gobierno ha buscado una y otra manera de desincentivar el uso del efectivo, pero las cifras ahí están. Los mexicanos nos gusta que suene y pues eso va a seguir por un rato más. Bueno, pues creo que en general eso era lo que quería platicarles de la parte del efectivo. Si tienen alguna duda, algún comentario, a lo mejor hago mucho énfasis en cosas que parecen como imposibles porque estamos saturados en el día a día, como los manuales, los procedimientos, las guías contabilizadoras, pero de verdad ese es el camino que va a llevar a las empresas a institucionalizarse y a que cada vez hagan mejor su trabajo en cuanto a la administración de la información. Este tema, la verdad, es muy amplio todavía. Como les dije, quería dejarles unas generalidades y sobre todo la inquietud para que consulten más este libro, aunque digan, no, pero nosotros solo hacemos contabilidad fiscal. No existe solo la contabilidad fiscal. Estos son los lineamientos para la contabilidad y la misma autoridad ha hecho ya referencia a lo que son las normas de información financiera, sobre todo para cuestiones de materialidad. Entonces, les hago una cordial invitación a que sigamos estudiando NIF, sigamos al pendiente de los cambios que vienen y a que documentemos lo que hacemos en la empresa y a que conozcamos más sobre la empresa en la que estamos trabajando, que estamos revisando, que estamos contabilizando. Por mi parte, sería todo. Quería que fuera una charla más o menos relajada. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran que platiquemos sobre este tema en otro momento, también para considerarlo, se los agradecería mucho. Y si no, por mi parte, sería todo. Muchas gracias, Maleni. Muchas gracias, María Teresa, Miguel Torres. Y bueno, como les comenté, vamos a tratar de seguir con esto para ir viendo esos aspectos, tanto administrativos como fiscales, como financieros, porque lo importante es que tengamos la noción, no digo que nos volvamos expertos en hacer manuales, ni expertos en auditoría si no es nuestro trabajo, pero sí en generar esa capacidad de poder ir a encontrar la información y entender un poco más en el lugar en donde nos estamos desenvolviendo. Pues muchas gracias por sus comentarios y pues para la próxima yo creo que vamos a ver cuentas por cobrar, ya les estaremos platicando. Muchas gracias.